hablaremos de cómo te cambia la vida una cirugía. Una cirugía es quizá uno de los momentos más importantes y significativos en la vida de una persona. Puede tratarse de un evento único en toda tu vida, o puede ser que pases por esta experiencia varias veces y solo el destino lo sabrá. ¿Qué sentimos? ¿Qué vivimos? ¿Qué experimentamos desde el momento mismo en el que se nos propone una cirugía? ¿Qué pasa por nuestra mente en ese momento? Situaciones que van desde la incertidumbre al miedo, a la angustia, o bien a la tranquilidad de tener toda la confianza en el médico que va a realizar la cirugía. ¿Y qué pasa después de la cirugía? ¿Se cumplieron nuestras expectativas? ¿El dolor es mayor o menos de lo que esperábamos? ¿El resultado de la cirugía benefició nuestra salud o empeoró nuestro pronóstico? De esto y muchas cosas más vamos a hablar el día de hoy con el doctor Luis Juan Cerda Cortázar, especialista en cirugía general y laparoscópica de Hospital Semaín. Así que vamos a la entrevista en Familia Semaín. En Hospital Semaín, cuando realizamos una cirugía, nuestra prioridad es la seguridad del paciente. Contamos con la experiencia y conocimiento para resolver todo tipo de cirugía, sea electiva o de urgencia. Esto lo logramos gracias a que contamos con la infraestructura y tecnología necesarias, además del respaldo de la unidad de cuidados intensivos para brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Hospital Semaín, su cirugía en buenas manos. Doctor Luis Juan Cerda Cortázar, muy buenos días. Gerardo, un placer. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenidos a tu consultorio. Muchas gracias. Como ven, estamos en el consultorio del doctor Luis Cerda. Y bueno, doctor Cerda, este tema que nos ha propuesto me parece realmente muy interesante. Díganos, ¿cómo es que nos cambia la vida una cirugía? Bueno, pues primero, muy buenos días a todos. Saludo a toda la familia Semaín y es un placer recibirlos aquí en mi consultorio. Pues el tema a mí creo que es de una gran relevancia. Creo que es una gran relevancia porque los pacientes se inquietan mucho cuando les damos la noticia de que van a ser operados, de que necesitan una cirugía. Esta inquietud pues depende mucho de si la cirugía es de urgencia o si la cirugía es programada. Ahí cambia mucho la expectativa del paciente. En muchas ocasiones en una cirugía de urgencia es la primera vez que nos ve un paciente y en la primera vez a los 10 minutos de conocernos le estoy diciendo que lo tengo que operar. Y tiene que depositar toda su confianza en manos del médico. Y entonces es un choque para el paciente. Claro. Cuando es programada, bueno, pues nos visitan, estamos haciendo estudios, analizamos, platicamos con ellos, tenemos tiempo de explicarles muchas cosas. Entonces, en base a todo esto, creo que es muy importante que analicemos ¿qué es lo principal en esta relación médico-paciente? Cuando se aparece la palabra cirugía dentro de esta entrevista, de este conocernos paciente y médico. Y la clave, desde mi punto de vista, es la comunicación. Porque si nosotros tenemos comunicación adecuada con nuestro paciente, le podemos explicar por qué lo tenemos que operar de urgencia o por qué lo tenemos que operar de manera programada, cuál es la mejor opción para él, dónde le va a ir mejor, qué resultados va a obtener. Tenemos tiempo de explicar las cosas y que él se sienta más en confianza, él o ella se sienta más en confianza. Y hay para mí un punto clave de toda esta comunicación. Yo siempre les platico a mis pacientes que la clave de todo esto es que la decisión es tripartita. ¿Y por qué digo que es tripartita? Porque obviamente el punto número uno es el paciente. Es a final de cuentas el que se está sintiendo mal, el que va a ser sometido a una cirugía, el que va a recibir el beneficio, el que va a enfrentar el riesgo, pero también va a sentir el beneficio. A lo mejor está con mucho dolor y ya no le importa nada más que se lo quiten y entonces ni piensa porque eso es lo que él quiere, ya alíviame. O puede ser que tenga mucho miedo y entonces tenemos que tratarlo de otra manera. Pero el paciente es la clave.
El otro punto clave de esta manera de pensar es los familiares. Porque a veces el paciente, ya sea porque se siente muy mal, o porque ya nos tiene confianza, o porque ya nos conoce, tenemos buena relación con él, pero a lo mejor los familiares tienen dudas. Y a lo mejor los familiares son los que pueden decirle, ve por una segunda opinión, o ve por una tercera opinión. Y bueno, también tienen que estar en el mismo canal que el paciente. Porque si el paciente y los familiares empiezan a tener dificultades en tener confianza con el médico, pues entonces ya no estamos en el mismo canal. O si después de la cirugía los familiares no están con el paciente y lo ayudan a su rehabilitación o le ayudan a su dieta, en fin, a todas las cosas que tiene que hacer, estamos en problemas. El tercer punto, evidentemente, somos los médicos. Si nosotros no tenemos la empatía de hablar con nuestros pacientes, de hablar con sus familiares y de poder explicarles a uno y a otro cuál papel van a jugar en esto. El paciente va a jugar un papel protagónico, ni duda cabe, ¿no? Él es el que se va a someter a la cirugía, pero los familiares pues son los que van a estar ahí con él y son los que la primera noche a lo mejor no van a dormir por estarlo cuidando. En fin, son muchos detalles que tiene que tener también la familia a su alrededor para darle confianza al paciente y que se sienta mucho mejor. Entonces nosotros como médicos tenemos que tener la empatía de hablar no nada más con el paciente sino con los familiares, y aparte también somos en quien depositan la confianza para que nosotros hablemos con otros colegas. A veces se necesita un grupo de profesionales que tratemos a un mismo paciente y ellos depositan la confianza en nosotros. Si yo le tengo que hablar a un cardiólogo, le tengo que hablar a algún internista, pues ellos confían en la decisión que yo voy a tomar. El tema es cómo nos cambia la vida una cirugía. Vamos a pasar ya a la segunda parte. Y esta segunda parte creo que pasa por muchos episodios. El primero que nos dice el paciente es, ¿y cuándo me voy a recuperar? ¿Cuándo voy a estar nuevamente trabajando o haciendo mis actividades? Y también depende de la edad. Un paciente joven lo que le interesa es regresar a la escuela o ponerse nuevamente a hacer sus ejercicios o hacer su vida normal. ¿Cuándo puedo ir a la playa? En una señora, por ejemplo, pues a lo mejor lo que le preocupa son sus niños. Dice, ¿en qué momento puedo cargar a mis hijos? Sí, te decía, es una de las mayores inquietudes que tienen los pacientes. ¿Qué voy a comer y cuándo puedo comer y todo eso? Y bueno, ahí sí depende de la parte médica, depende lo que hayamos operado. Si operamos algo del tubo digestivo, pues a lo mejor va a tener que estar en ayuno 1 o 2 días. A lo mejor tenemos que empezar con una dieta, a lo mejor de líquidos claros, y vamos aumentando progresivamente. La otra gran duda es el dolor. ¿Me va a doler mucho? Esa es la duda también que tienen todos los pacientes. ¿Y cómo me voy a controlar el dolor? Yo a lo que le tengo miedo es al dolor. Entonces, ahorita traigo mucho dolor, pero después de la cirugía se me va a quitar. Por ejemplo, en los agudos, los pacientes que son de urgencia, pues esos quieren que les quites el dolor y no piensan a lo mejor tanto, pero un paciente programado que en este momento a lo mejor no tiene dolor, dice, ¿y después de la cirugía me va a doler? Si a mí ahorita no me duele, ¿por qué me quiero operar y al rato me va a doler? Entonces tenemos que explicar esa parte. La otra son las complicaciones. Las complicaciones que son inherentes al ejercicio médico. Yo les platico a mis pacientes, digo que yo no puedo asegurarles el 100% de nada. Dentro de esta recuperación, también una pregunta que nos hacen muy frecuentemente es, bueno, ¿y cómo me va a quedar la herida? Si son mujeres jóvenes, por ejemplo, me pondré ir a poner nuevamente traje de baño, o si son personas ya mayores, pues a lo mejor no les importa la cicatriz, pero sí les importa el tamaño de la cicatriz, porque eso le va a doler más. Entonces, toda esa parte también les tenemos que explicar. Hay que explicarles cuándo les vamos a quitar los puntos, cómo se van a cuidar la herida, si se pueden bañar, si no se pueden bañar, si se pueden mojar la herida o no se la pueden mojar. Todas esas cosas que parece que no, pero depende del tipo de cirugía. El otro punto que nos preguntan bastante
es los pacientes que toman medicamentos. Oiga, doctor, ¿y me puedo tomar la medicina de la presión, del azúcar, de cualquier otra patología que tengan? ¿Me la puedo tomar antes de la cirugía o ya no me la tomo? ¿Cuánto tiempo? ¿A partir de cuándo me la empiezo a tomar? En fin, todas esas cosas también cambian la vida, porque hay gente que ya está muy acostumbrada a eso y tiene que modificar esa parte. La otra gran inquietud de los pacientes es la anestesia. Dicen, a veces los pacientes ya nos conocen, a veces ya tienen confianza en uno como su cirujano, pero siempre nos dicen, yo a lo que le tengo miedo es a la anestesia. Y gracias a la anestesia, y que ahora hay médicos especialistas en dar anestesia, son médicos que hacen una especialidad de 3 años dedicados exclusivamente a cómo van a acompañar al paciente en este momento de la cirugía. La posibilidad de una complicación anestésica es afortunadamente bajísima. Lo mejor es que así como conocen a su cirujano, conocieran también a su anestesiólogo. ¿Por qué? Porque eso también crea una relación médico-paciente muy importante y le da confianza al paciente de saber quién lo va a anestesiar, quién va a estar con él. Lo que sienten los pacientes cuando van a ser sometidos a una cirugía es que me metieron a quirófano y ya no me di cuenta de nada. Creo que una de las cosas más importantes del cambio de la vida es el tiempo de recuperación. Eso altera mucho a los pacientes. Si un paciente deja de trabajar 3 días, 5 días, una semana, pues a lo mejor no hay tanto problema. Pero si es una cirugía grande en donde le tenemos que decir a un paciente, ¿sabes qué? Vas a dejar de trabajar 2 o 3 meses, o a lo mejor vas a dejar de trabajar 6 meses, si es una cirugía de corazón o si es una cirugía neurológica, en fin, o si tuvo una fractura grave, una fractura de cadera. Eso causa mucho estrés en el paciente. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Lo más dramático y lo que no nos gusta a ninguno de los cirujanos, a ninguno de los médicos en general, no nada más los cirujanos, es obviamente dar malas noticias. Pero bueno, pues es parte de nuestra responsabilidad, parte de nuestro trabajo y pues tenemos que tener tacto para darlas. Ya de por sí le estamos diciendo que se tiene que operar, que habrá quienes no lo tomen como una muy buena noticia. Claro. Pero que además les tengamos que decir que lo vamos a operar porque tiene un cáncer o que tiene un problema serio que le va a dejar una secuela de por vida, cambia totalmente la vida de esa familia. Y eso es algo difícil obviamente para nosotros primero dar la noticia, después para el paciente aceptarla y después para la familia tener que aceptarla y decir, voy a estar con mi paciente. De tratar de decirle qué es lo que sigue, cómo los podemos ayudar, pero al mismo tiempo entender al paciente que le están diciendo, a partir de ahora no mueves las piernas, o a partir de ahora vas a tener un cáncer y vas a quimioterapias y radioterapias y cirugías. Cada situación es algo que afecta la vida del paciente. Y esto tenemos que tener mucho cuidado a veces en decir estas malas noticias, tratar de llevarlos de la mano para decirles cómo pueden hacer menos difíciles estos momentos. Y el otro punto muy importante en todo esto es cómo reacciona el paciente. Por ejemplo, en una mala noticia y le decimos que tiene un cáncer, que tiene que operarse, que tiene que llevar quimio, radio o cualquier otra cosa para recuperarse, y nunca falta alguien que le diga, es que hay este remedio, hay estos tés, o hay estas pastillas, o hay estas gotitas tan famosas. Y bueno, eso es algo que muchas veces los pacientes nos preguntan. Y bueno, cuando nos preguntan, habitualmente les respondemos lo que sepamos de ese producto.
habitualmente, desgraciadamente, esos productos casi siempre son productos milagro. Hay uno que otro que puede llegar a tener algún beneficio, pero en general son productos que incluso la propaganda los vende. Es que los médicos no quieren hacer eso. Sí, pero al mismo tiempo te dicen, este producto es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda. Se quitan toda responsabilidad. Y hay algo muy importante en lo que acaba de decir, doctor. Muchas veces el ponernos esa venda en los ojos y creer que un producto milagro nos va a salvar la vida, nos va a quitar la necesidad de una cirugía o de un tratamiento de quimioterapia, lo único que está haciendo es retrasar el tratamiento que sí lo va a ayudar y probablemente metiéndolo en problemas más graves, porque conforme más se tarda en tomar el tratamiento indicado, pues las consecuencias van a ser diferentes. Pero aquí, por eso el tema, ¿cómo te cambia la vida? Te cambia la vida porque tu mente también te traiciona. Yo recuerdo mucho un caso de un paciente que tenía un problema de un cáncer de esófago. Cuando tienen esos problemas, el paciente no puede comer, no puede deglutir. Entonces, pues, el paciente había perdido muchísimo peso porque todo lo que comía lo vomitaba, no podía comer. Estaba muy avanzada su enfermedad, incluso ya no podía ni operarse, y el tratamiento era darle primero radioterapia para tratar de que esa estenosis, ese cierre del esófago se abriera, y después, en un segundo tiempo, iba a operarse. Recuerdo mucho que el paciente empezó la radioterapia y obviamente empezó a sentir que podía empezar a comer. Y después de un tiempo llega el paciente y no le quería decir a los médicos, sino se lo decía a los médicos más jóvenes, a los residentes. Decía, no le vaya a decir a su maestro, pero la verdad es por unas gotitas que voy a comprar a no sé dónde. Y con esas gotitas, mire, ya hasta me comí un cabrito, decía, porque era del norte el paciente. Eso no se me olvida. Y por esa emoción que tenía el paciente y que lo atribuía a las gotitas y no a la radioterapia, el paciente dejó la radioterapia porque eran las gotitas. Y entonces, por más que le explicamos, es la radioterapia, sígase tomando las gotitas, pero es la radioterapia lo que lo está haciendo. No abandone. Y desgraciadamente muchos pacientes abandonan sus tratamientos y entonces ahí tenemos los problemas. Eso es una cosa seria que tenemos que explicarles mucho a los pacientes y tratar de ayudarlos a eso, porque creo que una de las cosas, te decía, la religión, las creencias, pero es básicamente la fe lo que hace que un paciente salga adelante. Tiene que tener fe en quien él crea, tiene que tener fe en el médico, tiene que tener fe en sí mismo, tiene que tener fe en los medicamentos, tiene que tener fe en la familia, tiene que tener fe en muchas cosas. Y la fe es lo que lo salva. La fe es la que hace que decir es que voy a salir adelante, y voy a salir adelante, y voy a salir adelante. Y cuando alguien dice voy a salir adelante, habitualmente sale adelante, porque coopera en todo el tratamiento, pone de buen humor a toda la familia, pone de buen humor a los médicos, y es una parte importantísima de la recuperación. Está poniendo un ejemplo de vida. Así es. Está poniendo un ejemplo de yo voy a salir adelante y voy a salir adelante. Entonces, ¿quién no va a apoyar a alguien que tiene esa convicción? Así es, definitivamente eso es una parte muy, muy importante. Doctor, ¿cuál sería la recomendación que hiciera el doctor Cerda para alguien a quien le están proponiendo como tratamiento único, necesario, una cirugía, ya sea programada o de urgencia? Yo creo que lo importante es, obviamente, explicarle el punto de vista médico, el punto de vista técnico de por qué lo vamos a operar, cómo se va a recuperar. Pero creo que en cuanto a la parte humanística, creo que tenemos que explicarle también a la familia, no nada más al paciente, ver cómo se van a recuperar. Y creo que lo más importante es cómo va a enfocar esto. Si lo va a enfocar desde un punto positivo o desde un punto negativo. Y es muy importante que tratemos de decirle al paciente lo positivo de operarse. El paciente, cuando le damos la noticia, lo primero que dice es un shock. Es decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me tengo que operar? Y me va a doler, y en fin, todo lo que ya hemos platicado.
Pero si nosotros le explicamos de manera adecuada y podemos darle la vuelta y decirle por qué sí y por qué es lo positivo de esto, pues es algo que le va a beneficiar al paciente. Habitualmente, una cirugía, afortunadamente, en el mayor porcentaje de los casos, una cirugía le cambia la vida a un paciente para bien. Si un paciente, a mí me pasa muy frecuentemente que los pacientes dicen, es que yo tengo gastritis o colitis desde hace muchos años, pero pues nunca habían ido a un médico a hacerse un buen estudio. Y muchas de las ocasiones lo que tienen son problemas en la vesícula, por ejemplo. Y los operamos de la vesícula y se les curó la gastritis y la colitis. O sea, y no es porque se le cure. Es que nunca simplemente nunca la tuvo. Su problema era ese. Y a veces lo que necesita el paciente es una buena atención, una buena consulta. Y no tratar de solucionarlo él solo. Porque también les cambia mucho la vida. Recuerdo los casos de hernia yatal, por ejemplo. Había un paciente que decía, doctor, ya no aguanto más, opéreme. Y después de que lo operé, llega y lo más agradecido era, doctor, tenía 10 años que no me podía acostar en mi cama. Tenía que dormir casi sentado. Le cambió la vida. ¿Por qué te esperaste 10 años? Exacto. O gente, por ejemplo, que tiene algún otro padecimiento, que tiene una hernia y tiene una masa muy grande en la ingle o en el ombligo, y se esperan y no se operan cuando están sanos, cuando están bien, y que puede ser una cirugía programada, muy bonita, que pues sí, a lo mejor va a dejar una incapacidad de una semana, 15 días, lo que sea. Pero sin complicaciones. Pero que no debe complicarse. Y que diferencia cuando ese paciente que tiene una hernia, que ya tenía 10, 15 años con una hernia, resulta que viene ahora de urgencia, porque ya la hernia se le estranguló, lo tenemos que operar de urgencia, y la recuperación obviamente es distinta. Y sus condiciones en ese momento también son diferentes. Creo que nosotros tenemos que ayudarle a nuestros pacientes a que enfoquen de la manera más positiva esta experiencia. Y lo que yo les digo mucho a mis pacientes, este cambio debe de ser no nada más para ti, sino para tu familia. En muchas ocasiones damos una dieta durante 15 días, un mes, 2 meses, depende del procedimiento que estamos haciendo. Y el paciente está muy contento porque bajó de peso, se siente bien, está evacuando sin problema, está perfectamente bien. Y entonces ahí es donde yo trato de aprovechar y decirles, ¿ves cómo solo es la alimentación? ¿Y ves cómo le tienes que enseñar a tus hijos? Aprovechen esta experiencia de vida para que transformes la vida, no nada más tu vida, sino la vida de tu familia, la vida de tus hijos. Y creo que si tomamos estas experiencias de una cirugía como algo positivo y no como algo negativo, no como un castigo divino o como una mala suerte, depende de la creencia de cada quien, sino lo tomamos como una experiencia que nos ayude a cambiar nuestra vida. A mejorar nuestra vida y a mejorar la vida de nuestros seres queridos. Creo que es la mejor manera de tomar cómo enfrentar una cirugía y cómo cambiar nuestra vida después de una cirugía, pero para bien. Creo que hay mucho que tenemos que aprender nosotros como médicos, mucho que tienen que aprender nuestros pacientes para tomarlo de una manera positiva, y mucho de la familia que nos tiene que apoyar tanto a los médicos como a su familiar para que la recuperación sea lo más grata posible. Pues yo le agradezco mucho al doctor Luis Juan Cerda Cortázar, cirujano general y cirujano laparoscopista de Hospital Semaín, que nos haya dedicado su tiempo, que nos haya recibido el día de hoy en su consultorio y sobre todo que nos haya orientado, que haya compartido con nuestro auditorio este aspecto de la medicina que pocas veces se trata, el aspecto humano, el aspecto de atender más allá de lo que cualquier persona pensaría que es la responsabilidad del médico. Si me permites una última reflexión. Claro. Creo que como médicos vivimos una serie de experiencias buenas y malas, como todo, pero se queda uno en su corazón, en su mente, con los pacientes que te dejan algo, y que te dejan algo por su esfuerzo para salir adelante,
por sus ganas y por todo el entorno a su alrededor. Y cada experiencia que vivimos con cada uno de nuestros pacientes es distinta, pero hay algunos que te marcan. Y te marcan, yo recuerdo hace algunos años a una chica que tuvimos que operar, era una jovencita y que tenía múltiples complicaciones, que la tuvimos que operar varias veces, estuvo como 3 o 4 meses internada en el hospital y ahí cumplió sus 15 años. Pero lo importante es que la mamá estaba siempre pegada con esa niña y dedicada en cuerpo y alma a atenderla, y conseguía los medicamentos y conseguía los estudios necesarios, y estaba ahí llorando y al mismo tiempo riendo con su hija en el momento de darle fuerza para cada una de las cirugías. Con sus creencias hasta un hábito les puso y no sé qué el día de sus 15 años, y en lugar de un vestido de 15 años le compró un hábito y le puso una cadenita. En el hospital las enfermeras le hicieron el pastel y la fiesta y salió adelante. Y yo siempre digo que esa niña salió adelante gracias a su mamá. Y creo que así como esa experiencia nos ha tocado vivir muchos. Y creo que evidentemente, como te dije al principio, el protagonista principal siempre es el paciente, pero es el héroe, es a final de cuentas el importante de todo esto. Pero hay muchos héroes anónimos alrededor de esto. El principal héroe anónimo es la familia.